Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Gracias nuevamente por acompañarnos a través de las pantallas de Ecuador TV Gamavisión y de nuestras redes sociales. Se encuentra aquí Javier Torres, ministro de Vivienda y presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Gracias por aceptar esta invitación. El presidente de la República, Lenín Moreno, se encuentra en Londres. Recibimos esta mañana copia de su discurso y queremos comentar algunos aspectos que consideramos ideas sustanciales de este mensaje. Pero queremos que nuestros amigos conozcan las imágenes que tenemos respecto de su participación en la Cumbre Global de Discapacidades en Londres, Reino Unido. En su intervención, el presidente de la República expuso al mundo el ejemplo de Ecuador en su inclusión en todos los ámbitos de las personas con discapacidad. La primera cumbre global sobre discapacidades que se lleva a cabo en el Parque Olímpico Reina Isabel en el este de Londres reúne a más de 700 delegados de gobiernos y organizaciones del sector privado y benéficas y personas con discapacidad. En la cita participó el presidente Lenín Moreno, quien destacó los proyectos que el gobierno realiza en favor de las personas con discapacidad. Desde que fui vicepresidente de Ecuador y después enviado especial del secretario general de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad, y ahora como presidente de mi país, he emprendido acciones para construir una sociedad más justa y solidaria. El mandatario además denunció el abandono de las personas con discapacidad a lo largo de la historia, al tiempo que valoró los esfuerzos emprendidos en los últimos años por parte de gobiernos y organizaciones. Cuando ejercí la vicepresidencia, el gobierno declaró en emergencia la discapacidad en el Ecuador. Ese es el primer paso para asegurarse de que este tema tenga prioridad en el Estado y alcance la relevancia que él amerita. Mejor dicho, que ameritaba desde hace mucho tiempo, porque las personas con discapacidad habían esperado demasiado y no tenían por qué seguir soportando la desidia, el olvido, la exclusión, el maltrato, el abandono y el ocultamiento. El país entero, el Ecuador, se volcó a atender a aquellos que llamábamos los olvidados de entre los olvidados. Moreno mantuvo este lunes una reunión de trabajo con la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, quien destacó el orgullo enorme de que el jefe de Estado ecuatoriano represente a Latinoamérica en este encuentro y subrayó que las políticas aplicadas en nuestro país son un referente en el mundo. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana, 26 minutos. Javier Torres, gracias por estar aquí nuevamente. El presidente de la República, en su mensaje, en la última parte de su discurso en Londres, ha dicho lo siguiente: el objetivo es que en materia de discapacidad la política esté enmarcada en el paradigma de los derechos humanos y no en el enfoque médico. ¿Qué significa esto? La base fundamental es que antes se calificaba o se conceptualizaba la discapacidad como una enfermedad. Ese es el contexto médico. Cuando se cambia el contexto a raíz de la Convención de las Naciones Unidas de aproximadamente ya 11 años, cuando Ecuador ratifica la convención y entra en vigencia como país número 20, entra en vigencia en el mundo. Eso es lo histórico de la historia que hizo Ecuador. Entra la ratificación número 20 y entra en vigencia en el mundo. Esto permitió que muchos países hagan cambios estructurales en su política pública, en su atención efectiva hacia las personas con discapacidad y sus familias. Y Ecuador va a esa tendencia justamente, inicia el proceso de Manuel Espejo, que promueve como vicepresidente Lenín Moreno el trabajo y ese esfuerzo de llegar a saber quiénes son, cómo están y qué necesitamos. Ese es el primer diagnóstico que logra valorar realmente en territorio a las personas con discapacidad. En ese cambio de conceptos y podríamos decir, de una alternativa para ir aterrizando políticas públicas, se logra diferenciar entre lo que es educación, lo que es trabajo, lo que es empleo principalmente, en lo que es ayuda técnica, lo que es la asistencia, no el asistencialismo, sino es basado en el derecho. Entonces, desde el contexto nosotros calificamos a la persona con discapacidad desde 3 contextos: el psicológico, el médico
y el de social. ¿Qué significa? Que estos tres parámetros dan un porcentaje de discapacidad, una gradualidad. A veces se cree mucho que por tener la discapacidad solo física, esa es la condición. No, hay que verlo en contexto social, el entorno, la habilidad de la persona, y lo que se ha logrado ahora en Ecuador es que basado en los principios y en los derechos estamos trabajando. El compromiso del presidente había dado el plazo al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad, el CONADIS, y al Ministerio de Salud de ya tener un sistema de acreditación de la condición de discapacidad hasta el 3 de diciembre, que lanzaremos ya el nuevo proceso de la modificación principalmente en lo que es la calificación de discapacidad y en el contexto ecuatoriano, construido por médicos, por el apoyo del Ministerio de Salud, el MIES, el CONADIS, que hemos trabajado en un concepto global para lograr tener ya una nueva certificación que ya no habrá carnet, sino que será incorporado también ya en la cédula definitivamente. Esos son los avances que se van logrando, así que el 3 de diciembre el compromiso que se puso en el reglamento de la Ley de Discapacidades busca eso, ¿no? Cuando hablamos de derechos hablamos en los conceptos principalmente de no dejar que solo lo médico, por muchas veces se hacen las expresiones, hemos oído expresiones discriminatorias de muchas personas cuando discriminan desde el concepto médico y más no desde los derechos basados en los principios fundamentales. Bueno, eso implica obviamente una visión integral del tema. Hay que decir que los temas principales de la agenda de la reunión de Londres giran en torno a 4 asuntos principales: dignidad y respeto para todos. Ya vamos a ir por cada uno de ellos. Educación inclusiva, empoderamiento económico y tecnología e innovación. Vamos con lo primero, dignidad y respeto para todos. ¿En qué medida la sociedad ecuatoriana está en deuda en esta materia? Bueno, todavía yo creo que Ecuador tiene un paso mucho más fuerte en esto. El haber logrado un objetivo de sensibilizar a una sociedad y tener un presidente en condición de discapacidad ya te da una pauta de que un Estado va garantizado, en cierto modo, el trabajo que hizo Lenín Moreno como vicepresidente enviado especial, y va visibilizando que la capacidad de ese ser humano está ahí, no en la limitación que pueda tener en la movilidad física, porque está en su capacidad de poder haber hecho un cambio importante. Eso permite demostrar que un Estado y un gobierno y una sociedad va cambiando. La interpretación de lengua de señas en la televisión invita a un marco de comunicación y de información mucho más asertiva. Y de reconocimiento de la diversidad. Exactamente. Cuando tú reconoces la lengua de señas ecuatoriana, eso ya es reconocer un derecho, y es reconocer la información y la comunicación. Entonces, los factores que se van dando bajo una norma, una ley, un reglamento, y sobre las políticas que se establecen y que van alineadas también, por ejemplo, a los 2030, a los ODS del 2030, nos permite principalmente que Ecuador va alineándose a la perspectiva de las políticas públicas internacionales bajo las convenciones que ratificamos los derechos, y lo que nos permite es un crecimiento y un desarrollo estructural de un país que logre la accesibilidad al medio físico, al transporte, a la información, la comunicación, a la educación principalmente. Con Pero respeto, si me permites, ¿no? yo creo que la pregunta va más allá del tema de las políticas públicas. Tiene que ver con la cultura social. Y en esa medida, ¿cuáles son nuestras deudas? Deudas no pagadas. Y lo pregunto por lo siguiente: el presidente de la República firmó el decreto 460 porque viene un debate en torno a la terminología, a los conceptos, a la forma en cómo la sociedad se pone de acuerdo para entender una determinada problemática. ¿Cuánto nos falta en Ecuador para alcanzar eso en términos sociales? En Ecuador siempre va a haber el proceso de la discriminación llega en algunos momentos por falta de conocimiento e información. Principalmente, yo creo que todavía tenemos que promover mucho más profundo en los sectores mucho más externos, en las áreas rurales, mucho más marginales, donde debemos llegar con mayor información. ¿Por qué? Porque a veces el desconocimiento y a veces la cultura, las nacionalidades tienen otro tipo de creencias que todavía se mantienen dentro de su cultura, y creo que tenemos que ir trabajando para poder ingresar a esos espacios donde se determina más bien un conocimiento más profundo de qué es la condición de discapacidad. ¿Qué tenemos más en deuda? Sí, creo que el tema de la accesibilidad al transporte principalmente es una de las bases fundamentales que tenemos que promover. No solo el Estado debe garantizar
las políticas públicas. Los municipios deben garantizar sus competencias y trabajar en la promoción. Podemos tener los servicios, la educación, el trabajo, pero la movilidad de las personas con discapacidad es fundamental para poder tener acceso principalmente y la accesibilidad al medio físico, ¿no? Donde hay ciudades... Pero eso implicaría donde no hay... realmente, objetivamente, sí, objetivamente. cambiar Poco a poco hemos cambiado, ¿no? Pero hemos logrado mucho importantes normas que ya se van ajustando. Ahora ya las posibilidades de ir ajustando los edificios que sean más adecuados. Por ejemplo, como Ministerio de Vinduvi, la resolución 002 es que todas las viviendas de interés social están construidos con diseño universal. O sea, con puede rampas, ser accesos completamente, baños accesibles completamente. ¿Por qué razón? Cuando tú universalizas una política, te permite aplicar esa política de la mejor manera, y lo que nos ha permitido visibilizar es justamente eso. Si yo logro universalizar un proceso, la inversión es desde el inicio y no tener que destruir para invertir después. Entonces la idea es que se vaya fomentando esa cultura, ese conocimiento, como son los países desarrollados. Cualquier país desarrollado va avanzando. La tecnología, a veces la tecnología es demasiado costoso para el acceso a las personas con discapacidad. Entonces lo que hay que es adecuar y adaptar tecnologías que permitan las funciones que hacen los diferentes universidades, las tesis de grado donde se trabajan, donde esos genios jóvenes van creando cosas positivas que se debe dar el seguimiento para implementar. Exactamente. Además. Tú ya encuentras ahora fabricando personas de sillas de ruedas para poderse levantar o ponerse en pie, como un plano inclinado para poderse movilizar. Eso significa que estamos en la capacidad de que no solo los países desarrollados lo pueden hacer, sino que necesitamos dar la oportunidad, el presupuesto necesario, que es lo que se está trabajando, para que se implementen todo ese tipo de ideas que funcionan, experimentos en cierto modo, que funcionan en una alternativa, y a veces las patentes es más fácil hasta a veces copiarlas y que te dan la habilidad, porque hay muchas patentes que están ahí libres para poder ser vistas por cualquier ciudadano y poderlas aplicar y poderlas hacer de mejor manera. Entonces, ese es el nivel de convivencia que se debe lograr en mejorar estos campos de acción, ¿no? Hace años se decía que el grado de desarrollo de una sociedad se podría medir por el estado de su infancia, de sus niñas y de sus niños, la calidad de vida, el nivel de vida de los pequeños. Lo mismo podríamos decir de las discapacidades. ¿Qué decir en materia de educación inclusiva? ¿Cuáles son los retos? Bueno, hay retos importantes. Recién hace aproximadamente 2 semanas en Guayaquil logramos lanzaría con el Ministerio de Educación los modelos educativos para la discapacidad auditiva y la discapacidad intelectual. ¿Qué significa eso? Nos hemos demorado durante muchos años en tener procesos para una plena inclusión, principalmente hasta para la formación de los educadores. Ahora hemos logrado con Australia un convenio importante en el cual logramos capacitar a cerca de 250 educadores para que sean monitores, para ellos ser multiplicadores del proceso y llegar a 5.000 educadores. La inclusión se logra cuando tienes la sabiduría y la capacidad de entender la diversidad y la capacidad de entender y poder entrarlo en práctica. Si no te preparas y si no tienes esa voluntad, va a ser muy difícil que logres la inclusión. Pero lo importante es que cuando tienes modelos educativos te va a permitir que el estudiante le ponga más empeño y más aprendizaje, más ganas al aprender, porque sabes que esa estructura, ese modelo educativo te está permitiendo la educación. ¿Pero tienes maestros capacitados para seguir el modelo? Se está siguiendo justamente eso, les estamos capacitando a los educadores del Ministerio de Educación, implementando esos procesos para mejorar la educación de las personas donde se habla de inclusión. Lógicamente hay que diferenciar entre la inclusión y la educación especializada. Hay educación especializada que es otro concepto y otro tipo de trabajo, lógicamente que hay que hacerlo de manera casi personalizada, y hay la otra que es la inclusiva, donde hay chicos o niños
no videntes o con discapacidades físicas que pueden tener su actividad o la interactuación, pero hay que tener una clara orientación. Por eso es que en algún rato nosotros en la discapacidad visual, por ejemplo, como en ese tiempo el vicepresidente Lenín Moreno nos entregaba computadores, laptops para que puedan habilitarse sistemas o software que le permita la lectura de pantalla para poder capacitarse, formar, coger una clase. Entonces la oportunidad que se va presentando en el aula depende mucho de qué, del educador, y depende mucho también del acompañamiento que tiene de sus propios compañeros. Ahora, los modelos educativos de que estamos hablando consideran la diversidad, los diferentes tipos de discapacidades y los diferentes grados de discapacidad. Por supuesto, cuando te hablo de especialidades con unas discapacidades más severas, ¿no? Y dependiendo. Cuando te hablo del intelectual es justamente, puede ser moderada, leve, y la auditiva, que es la que necesita de información y comunicación. La visual tenemos alternativa, que es el audio, que es la grabación, que de pronto es el braille, sí, que se funciona como alternativas, y la física más es la accesibilidad al medio físico, que todavía tenemos que seguir trabajando dentro de las escuelas y colegios para poder tener en claridad una buena orientación y el ingreso, no solo a eso, las pruebas adaptadas que tienes que dar después de ser bachiller para entrar a la universidad, son pruebas que son acondicionadas y trabajadas principalmente el Ministerio de Educación, con ADIS y la estructura de la CNESI también, que nos permite a nosotros lograr adaptar esas pruebas para que las personas tengan la misma condición y la misma oportunidad para poder llegar hasta la universidad, ¿no? El siguiente capítulo, empoderamiento económico. Bueno, el empoderamiento económico es un proceso fuerte, duro, porque en realidad lo que se va logrando y lo que se ha venido logrando es que cuando se tuvo la cuota laboral del 4%, todavía tenemos instituciones que tienen que seguirlas cubriendo. Tenemos cerca de 65,000 personas aproximadamente integradas laboralmente. Tenemos todavía unas 12,000 a 18,000 personas, que es el cálculo último dato que estamos sacando, que todavía faltan estar vinculados. Esto es importante dentro de qué ámbito. Lógicamente que hay que seguir formando y capacitando profesionalmente o preprofesionalmente, hablemos de los institutos de educación superior, para que se abran mayores espacios y oportunidades para lograr un trabajo. Cuando no había inclusión educativa, el problema más grave es que no tenías acceso a la universidad, no tenías acceso al colegio. Entonces el problema más grave es que la mayoría de empresarios o la mayoría de instituciones públicas, si no eres bachiller, no tienes la posibilidad de poder ingresar a un ámbito laboral. Entonces, el lograr los bachilleratos acelerados en la formación acelerada para lograr esto ha permitido muchísimos casos que muchas personas con discapacidad logren integrarse al modelo educativo que les permite ya graduarse de bachilleres, y es una oportunidad también de conseguir empleo, pero también siempre hay que potenciar las habilidades de la persona con discapacidad para un manejo económico del emprendimiento. ¿Qué significa eso? Un proceso de emprender y de trabajar, que es principalmente lo que promueve la primera dama de la Nación, Rocío González de Moreno, que es justamente el emprender, el trabajar, el buscar justamente ese factor de hogar, de una formación y una condición de vida mucho más hábil. Probablemente el teletrabajo es una alternativa en esta materia, no la única sin duda alguna, y esto ya tiene que ver con el último de los capítulos de la Cumbre de Londres, tecnología e innovación. Bueno, la tecnología es lo que va llegando, y lo que yo citaba justamente, la tecnología debería tener un bajo costo. Cuando Lenín Moreno estuvo de enviado especial en Naciones Unidas, él promovió muchísimo con las grandes empresas y las multinacionales, principalmente los factores principales era bajar los costos de la tecnología, tener acceso a software libres, a tener acceso a adaptaciones, adecuaciones, principalmente que permitan la habilidad de pueda desarrollar una persona con discapacidad por la ayuda de una asistencia técnica. Esa es parte primordial. Muchos países trabajan con el CIAPAD, que son centros de inteligencia adaptada, que permite adaptar juegos, adaptar modelos de computadoras, de cambio de luces para las personas con discapacidad visual, o sea, diferentes inventos que permite que la tecnología sea amigable hacia las personas con discapacidad. ¿Qué te permite eso? La independencia. ¿Qué te permite eso? La mayor facilidad de la condición de vida, la adaptación de un vehículo, de un mando manual que se puede hacer aquí, no necesariamente importado desde el exterior. Entonces creo que esas condicionalidades son partes primordiales para el crecimiento y desarrollo, que es lo que ha venido haciendo Ecuador y que
que ha sido parte de un liderazgo, de un proceso, y por eso creo que el presidente ha sido invitado especial, directamente liderando dentro del proceso en Latinoamérica, siendo el mandatario en una condición de discapacidad. La reunión con Gabriela Michetti ha sido convenios que tenemos ya de trabajo mutuo. Argentina ha pedido apoyo de Ecuador en muchas cosas y nosotros también tenemos un intercambio con ellos, con México, con Chile y República Dominicana, porque ha ido teniendo un liderazgo y ese proceso hay que saberlo aprovechar. Creo que el intercambio de experiencias ahorra dinero, ahorra recursos, porque no tienes que inventar mucho, sino tienes que aplicar lo que ya está hecho. 7 de la mañana, 43 minutos. Es un tema vasto y que hemos tocado en sus aspectos principales, sobre todo en lo que tiene que ver con las materias que se están discutiendo en la primera cumbre de discapacidades en Londres. La condición de ministro de Vivienda de nuestro invitado pues será tema de una próxima oportunidad. Gusto, gracias, siempre. Javier Torres, por estar aquí. Un gusto. Breve corte, regresamos con Luis Fernando Torres, tercer vocal del CAL y asambleísta por la Alianza Tiempo de Cambio, Partido Social Cristiano. Ya volvemos.